Presión intraocular y glaucoma. La presión intraocular está determinada por la presión que ejerce el contenido del globo ocular. Esta presión está principalmente influenciada por componentes como la producción de humor acuoso por parte del cuerpo ciliar, el flujo trabecular o salida del humor acuoso por el trabéculo, el flujo uveoescleral, la presión venosa epiescleral. La presión intraocular tiene variaciones circadianas que hacen que su valor más alto sea cercano al despertar por la mañana, entre las 6 y las 7 horas, pero se observa una disminución rápida en la medida que ocurren unos minutos después del despertar. Esto también podría estar relacionado con la posición adoptada por el paciente en supino para dormir, ya que al estar acostado su valor tiende a ser mayor. Se cree que puede ser por la congestión coroidea. Hasta 6 milímetros de mercurio se han observado como normales en pacientes. Las variaciones circadianas no deberían superar a los 10 milímetros de mercurio. Cuando esto ocurre, son sospechosas de glaucoma. Si el paciente además presenta pics diurnos mayores a 6 milímetros de mercurio, tiene mayor riesgo de presentar una pérdida progresiva del campo visual. La presión intraocular normal podría definirse como el valor en el cual no existe daño del nervio óptico. Esto es algo individual y difícil de traducir en un valor numérico exacto. Solamente es posible hablar de distribución de valores dentro de una población y su riesgo de desarrollar glaucoma. Como vemos en el gráfico, hay valores de presión intraocular que se traslapan entre pacientes sanos, pacientes hipertensos oculares y pacientes con glaucoma. Existen varios estudios poblacionales con numerosos pacientes que registran la PIO normal entre un valor que da entre 14 a 17 y con desviaciones estándar entre 2 y 4, pero se acepta como un valor normal el de 16 milímetros de mercurio con desviaciones estándar entre más y menos 3 milímetros de mercurio. Se predice que por cada 3 milímetros de mercurio de presión intraocular elevada hay un 50% de riesgo de desarrollar glaucoma, y como vemos, el riesgo relativo de padecer glaucoma crece enormemente cuando la presión intraocular sobrepasa los 21 milímetros de mercurio. ¿Cómo medir la presión intraocular? Su medición es mediante aplanación y estimación de la fuerza necesaria para deformar el globo. El tonómetro de Goldman que vemos en la imagen es el gold standard y se basa en que una fuerza externa aplicada contra una esfera es igual a la presión en el interior de la misma multiplicada por el área aplanada por dicha fuerza, como podemos verlo en la fórmula. Los pasos a seguir para una correcta medición son: primero, instilar anestesia tópica y tinción con fluoresceína en el fondo de saco inferior del paciente. Se recomienda la rueda marcadora utilizarla inicialmente en 10 milímetros de mercurio. Luego, utilizando luz con filtro azul de cobalto, mover muy lentamente el biomicroscopio hasta contactar con la córnea del paciente para así observar los dos semicírculos opuestos de fluoresceína que se deben contactar por sus respectivos bordes internos. Esto lo logramos moviendo la manecilla hasta alcanzar el dicho contacto interno. Debemos realizar dos tomas y si encontramos una diferencia mayor de 2 milímetros entre ellas, deberíamos repetir nuestra medición. Existen numerosos factores que pueden alterar la medición de la presión intraocular y que debemos de considerar a la hora de su estimación. Pueden sobreestimar la medición, el comprimir el ojo de manera excesiva o una apertura excesiva de este, que el paciente realice valsalva por algún motivo o una apnea de este paciente. Hay que considerar que muchas veces están nerviosos debido a que no es fácil quedarse tranquilo viendo que algo luminoso se acerca a contactar con nuestros ojos. El uso de corbata o cuellos apretados. A algunos pacientes obesos de baja estatura o con un busto prominente les cuesta acercarse para alcanzar el biomicroscopio y esto puede producir un incremento en el valor de la PIO que estamos midiendo. Córneas con un radio de curvatura muy disminuido, como en el caso de un queratocono o un astigmatismo alto. También córneas muy gruesas, que requieren de una mayor presión para deformar el globo.
El tonómetro de aplanación fue diseñado para un promedio de paquimetrías de 520 micras. Cuando tenemos córneas que varían de este valor, se acepta como una aproximación al valor real el sumar o restar 0,5 milímetros de mercurio por cada 10 micras de grosor corneal central que se aleje de los 520 teóricos. Por ejemplo, si el paciente tiene una córnea de 540 micras centrales, podríamos restar 1 milímetro de mercurio al valor observado por el tonómetro. Los factores que subestiman la medición son córneas delgadas, edema corneal. Por ejemplo, los usuarios de lente de contacto que desarrollan microedema debieran retirárselo 2 horas antes como mínimo para que el endotelio regularice el grosor corneal, también en pacientes operados de cirugías oculares. La manipulación excesiva previa del ojo y el exceso de fluoresceína. Un concepto muy relevante a tratar es el de la PIO target. Esta se define como el rango en el cual se estima que el paciente no progresará a una pérdida del campo visual significativa que afecte su calidad de vida. Debe determinarse teniendo en cuenta los siguientes factores: el nivel de daño glaucomatoso actual, la presión intraocular basal a la cual el daño se produjo y la expectativa de vida del paciente, el estatus del otro ojo y la historia familiar de glaucoma severo. No hay hasta el momento algún algoritmo que permita calcular el valor exacto en todos los pacientes. Además, hay que tener presente que el valor puede ir variando según la evolución de nuestro paciente. Conclusiones. La presión intraocular es el único factor de riesgo modificable actualmente para el glaucoma, también el único tratamiento actual para esta enfermedad y su progresión. Su medición debe ser estandarizada, ojalá con tonómetro aplanático y lo más exacta posible. La PIO target es un concepto que debemos buscar en todo paciente hipertenso ocular o con glaucoma para evitar que así progrese. Debemos tener presente que su valor no es fijo y puede ir variando.